Escuchas Voces del Ahuehuete. Cartografía sonora sobre la memoria y esperanza de las resistencias en Jalisco. Buenos días, gente bonita. Hoy queremos seguir platicando con ustedes aquí en su programa Voces del Ahuehuete. Vamos a seguir revisando este tema que atraviesa a toda la ciudad, que es el asedio de los parques. Ya platicamos antes de Parque Rojo, antes de Parque San Rafael, tocamos Parque Huentitán, así que hoy nos vamos hasta la periferia, a Parque El Mirador. ¿Cómo están, amigas? Muy bien, tocaya, muchas gracias, muy buenos días, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan por el favor de su atención. Bienvenidos a Voces del Ahuehuete, aquí desde la Coyotera Radio Comunitaria 102.3 de FM. Les recordamos que nos busquen en redes sociales como La Coyotera y también como Voces del Ahuehuete. Y pues en efecto vamos con el asunto del asedio de los parques, obviamente de un tema que tiene todo que ver con el cuidado y el peligro que tiene el espacio público y el medio ambiente aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Y pues estamos de plácemes, tenemos un invitadazo. Tenemos invitadazo. Invitadazo, guerrerazo de muchas luchas, no únicamente de las que tienen que ver con nuestra comunidad de Huentitán, sino de que se acopla re bien, acuerpa re bien y acompaña re bien a un montón de luchas que tienen que ver precisamente con esto. Preséntese. A ver, Chente. Buenos días, Radio Escuchas. Mi nombre es Vicente Garay, y una de las personas, como dice aquí la compañera, pues guerrero en todas las formas, ¿sabes? Porque sí es triste ver cómo nos están destruyendo nuestros parques, y es una tristeza ver todo eso. Ojalá y todos los escuchas tomen conciencia y se unan a este programa, que es, ojalá y trascienda muchísimo más de lo que debe de ya estar transmitiendo. Muchas gracias. Gracias, Chente, qué bueno que viniste. Pues gracias a ustedes. ¿Y tú, Ale? Pues ahora sí que para dar inicio, vamos primero a escuchar una bonita postal sonora para entrar en calor, ¿no? Con el tema. Vamos entonces a escuchar un mensaje que nos tiene don Arturo, que ha sido líder de la resistencia Únete Huentitán, ahora también que están como Huentitán Resistencia. A ver qué nos tiene que decir de su lucha. Esta es una postal sonora de la memoria viva de Jalisco. Aquí estamos en un costado de nuestra hermosa barranca, que son aproximadamente más de 56,000 hectáreas, la componen. Es una hermosa barranca y es un pulmón para nuestra ciudad. La esperanza que nosotros tenemos es de que se conserve esta zona y que se conserven todas las áreas que la circundan, áreas verdes, áreas ecológicas que nos hacen un bien. Nosotros hemos estado luchando más de 13 años para su conservación, tanto de esta área como los demás. Tenemos la esperanza que nuestra lucha haya servido y sirva de algo para que nuestras futuras generaciones no padezcan problemas al ser afectadas nuestras zonas ambientales. En eso estamos, en eso seguimos y no nos vamos a rendir. Somos la Resistencia Huentitán. Bueno, pues ahí está. Le agradecemos mucho a don Arturo que nos haya dado este comentario sobre el tema de las luchas que llevamos en Huentitán. Y pues en efecto ya nos dio él un poco de contexto sobre de qué área estamos hablando, del área absolutamente, el punto norte más absoluto de la ciudad de Guadalajara, que es precisamente el que compone este Parque Mirador Independencia. Yo me imagino que mucha gente de la que nos escucha ya sabe de qué estamos hablando, pero para quienes no sepan, pues les vamos a dar un poquito de contexto. El Parque Mirador Independencia se construye a principios de la década de los 70. Se le encarga a un arquitecto que se llamó Aldo Helio Córdoba, y son más de 7 hectáreas de parque, prácticamente de un parque natural que fue concebido para brindar espacios recreativos y de contacto directo con la naturaleza, y precisamente se le denomina el Mirador Independencia porque está directamente colocado en el punto estratégico para que desde ahí se pueda observar la confluencia de 3 grandes cañones: el cañón de la Experiencia,
el cañón que llega a Tonalá, las bocas de los ríos Santiago y Verde, donde se juntan, y el otro cañón que se abre hacia lo que sería más o menos como Ixtlahuacán del Río. Entonces, pues básicamente es un punto donde en efecto pues se puede observar una gran parte de lo que hoy es el área natural protegida de las barrancas de los ríos Santiago y Verde. Y pues evidentemente a partir de su construcción se ha convertido en un punto de referencia para la convivencia tanto de propios como extraños. En todas las guías turísticas de la ciudad de Guadalajara aparece el Parque Mirador Independencia, es uno de los puntos de visita obligados para el turismo. Es muy común que uno se encuentre turismo tanto nacional como internacional, y por supuesto los parroquianos habituales, todos los que vivimos cerca de este hermoso parque. Y entonces empezamos a ver cómo hay distintas formas de habitar. Aquí les adelanto, trajimos a Chente porque Chente es una de las personas que lleva más tiempo habitando este parque en actividades deportivas y con todo el corazón. Cuéntanos, Chente, ¿qué haces Así ahí? es, muchas gracias. Mira, así es, como mencionas, pues yo lo conozco desde, como dice la compañera Indira, pues casi recién que se hizo el 70, me acuerdo exactamente porque nos íbamos al estadio y ahí nos pasábamos al mirador, que fue el Mundial del 70. Entonces muchos que vinieron a este Mundial, me tocó verlos ahí en el mirador porque se presentaban muchos artistas ahí, en el Ágora. Y recuerdo, Sam, de lo que estás mencionando, recuerdo lo bonito, se me vino así en cuestión de segundos, viajó mi mente hacia el Río Verde, cuando nos íbamos a acampar, porque ahí me tocó comer pescado, nos íbamos a pescar ahí cuando en el todavía río. estaba muy vivo ese Exactamente, cuando era limpio, cuando era una chulada ver ahí, nos íbamos los viernes, veníamos hasta el domingo en la tarde y ver toda esa chulada. Incluso a veces todavía vamos ahí y me paro y veo todo, se alcanza a ver más koalas, o sea, todo ese río que nos íbamos corriendo hasta allá, y es una chulada, hoy ya nos queda poquito porque desgraciadamente la voracidad de las autoridades han querido destruirlo. Y eso es saber ya que, por ejemplo, a mí que me tocó verlo desde chico, la belleza que había, que yo ahora veo ya en ruinas ahí lo que destruyeron para hacer el museo, que hasta la fecha ni se hará, ojalá y nunca se haga. Yo digo que no, pero sí, la tristeza como muchas personas que conocimos eso y vemos ahora. Incluso el otro día que hicimos un medio evento ahí, vi un señor que me conoció, nos conocimos de joven, me dice, ya no saqué el mirador que era cuando nosotros veníamos a jugar. Digo, no, ya qué esperanza ya en todo eso, o sea, no lo han terminado porque no lo hemos sacado, no lo han acabado poco a poco. Entonces pues sí es bonito recordar todo eso y dejar y seguir luchando porque las generaciones provenientes de los nietos, bisnietos, pues ojalá y digan, ay, aquellas personas lucharon, todo eso, porque sí. Venía como platicando con la maestra, me tocó ver cuando talaron los árboles para hacer el mirador, los primeros árboles, a las 3 de la mañana sacaron los en árboles. El 2012, ¿no? Exactamente, ahí y me tocó ver y ahí empezamos la lucha, que andamos todavía activos, ojalá y Dios nos permita, hasta que Dios nos diga, hasta aquí, pero vamos a seguir fuertes y con la misma conciencia de defender, porque toda la gente que íbamos allá a correr, yo llegaba mucha gente ahí, y ver ahora, pues ya nomás el recuerdo, pero sí es bonito, ojalá y lo reescuchas, pues se vean y conozcan realmente el por qué estamos luchando, ¿verdad? Claro. Las personas que no aman la naturaleza son las que totalmente están apáticas y en su silla de confort, que no les interesa la naturaleza. Ojalá creo que aquí, de lo que nos acabas de contar, quisiera rescatar dos cosas. La primera es que exactamente en donde está el Parque Mirador, por abajo pasa el Río Verde Santiago. Y entonces tú cuando nos cuentas que podías ir y que estaba súper limpio, que iban a pescar, que acampaban, es previo a que se hiciera este corredor industrial a lo largo del país. Salto. Ajá, y del Salto. El de aquí del Salto y el de otros, en otros estados. Y que entonces ha ido terminando con la vida del río de manera gradual, ¿no? Sí, así es, correcto. Ajá. Y entonces afecta mucho al ecosistema de la barranca y de Huentitán. Bastante, como tal. Claro. De hecho, este asunto del parque es un tema delicado porque originalmente estaba configurado en lo que eran las unidades de gestión ambiental, que era una especie de corredor ambiental biológico para proteger precisamente la biodiversidad y la vida de la barranca. El Parque Mirador se conectaba
con el parque zoológico, el zoológico con lo que hoy es el Parque Natural Huentitán, el Parque Natural Huentitán con lo que iba a ser el Bosque Metropolitano de Iconia. Y entonces todo eso era una barrera que obviamente la idea era que protegiera a la barranca de una invasión que hicimos cuando se crearon todas las colonias de Huentitán y Huentitán el Bajo, Huentitán el Alto, Lomas del Paraíso, etcétera, etcétera, precisamente en la década de los 70 ante la necesidad de crear vivienda popular por la explosión demográfica que tuvo Guadalajara en aquel momento. No, ahora obviamente este parque, hay que decir una cosa, se lo sacaron al igual que le sacaron a Iconia y le sacaron el zoológico y le sacaron el Parque Mirador Independencia a los ejidatarios de los ejidos de Huentitán el Alto y Huentitán el Bajo, o en donación o en una bicoca de dinero que lo más probable es que nunca les hayan pagado. Y ahora, como dice Chente, resulta que pues ya han despertado todos estos terrenos, todas estas áreas, un enorme interés económico que tiene que ver precisamente con una plusvalía que estas colonias están obteniendo. Y obviamente aquí entramos directamente al tema, por ejemplo, de la gentrificación y otros asuntos, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Y la otra cosa que también nos cuentan ahorita, ya los dos, es cómo entonces el parque y toda la barrera esta de parques que nos mencionas muy bien, Tocaya, era una zona de borde, ¿no? Ajá. Es un borde que separa la naturaleza de la barranca y separa todas las formas de vida de la ciudad. Y la ciudad, que aquí es muy importante que entendamos que la ciudad siempre va a ser una generadora de residuos, va a ser un punto de estrés para la naturaleza porque genera tráfico, porque genera ruido, porque además necesita para sostenerse, necesita energía, necesita que le lleguen muchas cosas, ¿no? Y entonces sí era necesario colocar una barrera, claro, que protegiera, que sirviera para separar y no estresar la zona núcleo de la barranca de Huentitán, Oblatos Huentitán. Y cuando esto se termina, porque si ahorita vamos y vemos cómo están estos parques, ya están como dices, ¿no? Tocaya, completamente, en efecto. Y no se entiende por qué están, porque hay un parque que va desde Calzada Independencia y que llega hasta el final, ¿no? O sea, no se alcanza a entender. Ok. Y mira, en cuanto a lo que, por ejemplo, ahorita que Chente nos decía, yo me acuerdo cuando íbamos, cuando convivíamos, cuando todo esto, la realidad es que aún ante los asedios y ante las amenazas, hoy el Parque Mirador Independencia es un punto maravilloso de confluencia social para un montón de gente, tanto gente de la comunidad como gente de lejos. Nosotros en Huentitán Resistencia tenemos la costumbre pues de ir a hacer difusión precisamente de los temas que tienen que ver con la naturaleza y con el cuidado del medio ambiente. Por lo general vamos los domingos, no todos porque a veces no nos los permiten nuestras agendas, pero pues cuando vamos siempre nos toca ver una cantidad bárbara de gente. Gente que va a pasear perritos, gente que va con la familia, gente que lleva niños a los juegos, gente que va a caminar. Hay un montón de gente que va todos los días, mañana, tarde o noche, que vive en zonas cercanas. Hay un montón de gente que se va a celebrar cumpleaños, baby showers, un montón de cosas. Entonces la verdad es que es un parque que tiene una vida muy, muy plena. No, ni siquiera es un parque que necesites difundir, no es un parque que necesites modificar para que la gente vaya, es un parque que ya está, diremos, aclientado. Claro, pues, ¿no? claro. Y entonces, a ver, cuéntenos, ¿cuál es el valor que tiene este parque? Y me imagino que no podemos acotarlo solo a este parque, incluye el Parque Natural, incluye el Miradorcito. ¿Cuál es el valor que tiene para la ciudad en términos ambientales, simbólicos, sociales? Mira, pues en términos sociales y en términos simbólicos, pues se llama precisamente Parque Mirador Independencia porque está en el extremo final de la Calzada Independencia, que en algún punto fue pues la vena de tráfico más importante que tuvo la zona metropolitana de Guadalajara, una de las avenidas que paralela a 16 de septiembre y Calzada Federalismo, pues se convirtió en las tres grandes avenidas que atravesaban la ciudad de Guadalajara. En la pura entrada del Parque Mirador, de la entrada formal, porque en realidad la única entrada que se utiliza para el tráfico es la lateral del estacionamiento, pero en la entrada principal hay una enorme estatua de Miguel Hidalgo.
¿va? Ajá, Hay una ajá. enorme estatua de Miguel Hidalgo y obviamente pues tiene que ver precisamente con todo eso. Es un recordatorio, una celebración, una Ajá. declaración del proceso independentista de México, y entonces desde ahí evidentemente ya estamos hablando de un valor histórico y de un valor simbólico que tiene que ver pues precisamente con esta memoria de nuestro país, con esta memoria del proceso de la independencia. Y obviamente en cuestiones particulares, pues la verdad es que también es un referente maravilloso tanto para la convivencia como para la naturaleza. Los vecinos directos del Parque Mirador Independencia es el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, hacia el lado izquierdo, y hacia el lado derecho pues una serie de viviendas particulares que están precisamente pegadas, bordeadas a uno de los extremos de los cañones. La realidad es que si no fuera por los asedios que le ha dado la propia autoridad en los últimos 20 años, tendría una muy buena estructura de protección, porque curiosamente las viviendas que existen son viviendas de un valor altísimo. O sea, te estoy hablando de que para el lado derecho de la barranca, no hay una sola casa que valga menos de 10 millones de pesos. O sea, todos son verdaderos residenciones, y evidentemente pues esto le quita impacto, quieras que no, a la situación en la que se encuentra ecológicamente hablando. Son barreras que, al ser terrenos por los cuales ya nadie puede acceder, que pues evidentemente evitan fenómenos como la caza, la depredación y la extracción de especies ilegales en el área natural protegida. Sí, mira, como tú mencionabas, ¿qué cuestión tiene, qué simbólica tiene el parque? Pues tiene bastante la naturaleza. Llegas a Soledad y te metes ahí al parque y todavía hay muchos árboles que te rescatan, te sientas, recargas un árbol y pues empieza a recibir el aire puro, ¿verdad? Incluso recuerdo yo, incluso todavía hasta la actualidad, del periférico hacia el mirador, que es el final de la Calzada, que es una península, ¿eh? No estamos en Yucatán, estamos en Guadalajara. En Guadalajara, en la península de Guadalajara. Entonces cambia totalmente el clima. El clima cambia totalmente. Te lo digo yo porque yo cuando venía corriendo, bajaba ahí ya mi calor corporal y era diferente. Entonces todavía estamos luchando por eso, que ya nos quiten más árboles, y la naturaleza, vas y respiras. Cuando lleva el olor al eucalipto todavía se siente bonito, ¿verdad? Y la tierra todavía, que ya más como la canción Guadalajara, tierra mojada, pues todavía cuando yo todavía siento el olor de la tierra, de la barranca de enfrente, y de ahí el parque. Todavía hay partes que tienen poca tierra porque ya además es puro concreto que nos genera pura calor. Entonces todavía sí se respira todavía un aire puro, todavía no al 100%, pero todavía estamos ahí presentes luchando para que no nos quiten más árboles. Claro, entonces podemos pensar que el Parque Mirador tiene un valor ambiental en cuanto a que es corredor biológico, lo que acabas de decirnos, ¿no? Que regula el clima, o sea, mitiga el calor que nos está acosando en la ciudad, y también lo que tú dices, Tocaya, de la biodiversidad, que nos ayuda a preservar la biodiversidad. Ya también en cuanto al valor social, también es un espacio público, lo que permite que en condiciones donde hay tanta desigualdad como en Huentitán, hay un punto donde la gente se encuentre, ¿no? Y en ese sentido, pues también mitiga los efectos de la desigualdad. En efecto. Y los valores simbólicos que pues ya mencionamos, ¿no? Muy bien, entonces con esto vámonos a un breve corte y a una canción. Ahorita nos vemos. En la lucha. Ya volvemos. Muy bien, entonces viene lo sabroso. Cuéntenos qué ha pasado, cuál es la línea del asedio del parque. ¿Nos podrían dar así como una línea de tiempo para que entendamos cómo va el conflicto? Pues sí, mira, ya dijimos que comenzó al inicio de la década de los 70 y pues tuvo su periodo de paz. Tuvo un breve periodo de paz en el que pues sí se construyó mucha infraestructura, se hicieron los andadores, se construyeron canchas deportivas, juegos infantiles, asadores, unas pergolitas por ahí para que la gente pues conviviera.
Y un chorro de miradores, y un ¿no? chorrito y un chorro de miradores. El Ágora, que es un punto muy bonito que desgraciadamente está muy mal aprovechado. Ahorita vamos a hablar de ese asunto, pero pues tuvo sus buenas 2-3 décadas de un desarrollo más o menos, que obviamente tenía que ver con esto de la convivencia social, y luego de pronto comenzaron a surgir inquietudes de hacer más modificaciones, de hacer ahí algunas otras cositas, y ahí fue donde comenzaron los problemas. Ahí fue donde comenzó el tema de unas talas bastante sospechosas, que se comenzaron a hacer sin autorización, que se comenzaron a hacer escondidas, que se comenzaron a hacer en contra de la opinión popular de las personas que vivían cerca del mirador o alrededor del mirador, y todas estas cuestiones. Pero para que la gente se lo pueda imaginar, para que lo pueda entender la gravedad, ¿qué son estos árboles, estos gigantes que habitan en la barranca en general y en el mirador en específico, ¿no? ¿Cómo son esos árboles que les dio por talar? Mira, desgraciadamente esos árboles se les estorbaban a ellos. Ajá. Les estorbaban a ellos para que ellos traían su proyecto de hacer más, entre comillas, muchas aulas más. Entonces accidentalmente, pues yo me tocó ver cuando estaban sacando los árboles a las 3 de la mañana. Entonces empezó la inquietud de nosotros. Ajá. Bueno, ¿y por qué? Entonces, gracias a los vecinos, intervenimos y no los dejamos que hicieran lo que ellos tenían proyecto de hacer más aulas. Lo que les permitimos fue que nada más restablecían los asadores, y fue cuando paramos lo del museo. Si no haya sido por accidentalmente que me tocó ver cuando estaban sacando ya todos los árboles talados, hayan seguido, pero gracias a los vecinos logramos parar eso. Es lo que fue cuando ahí empezó el gobierno a señalarnos, a contrapuntearnos. Empezó el choque. Pero sí fueron muchísimos árboles que sacaron. Entonces, pues eso es malo, es malísimo. Incluso otro comentario también, cuando también nos paramos ahí en la Arena Guadalajara, esto hace poquito, antes de que la inauguraron, y querían talar 25 árboles que supuestamente el gobierno les había dado permiso. Todos fuimos nosotros y a inspeccionar, y nada más se les dio permiso porque no eran los 25 árboles que ellos querían tumbarse, nada más fueron 5 o 6, algo así. Entonces yo le dije a una bióloga que tenía ahí los de la Arena Guadalajara, y ¿cómo es posible que tú, siendo bióloga, se te haga más fácil derribar un árbol que quitar el muérdago? De Pablo no vas a estar hablando, Chente. Sí, es que desgraciadamente te das cuenta, pues, cómo va. Un chascarrillo. Chiste local. No, pero te das cuenta cómo ves tú esas ineptitudes de, perdón por llamar así, una ineptitud de una bióloga, hacer ese tipo de comentarios, que es fácil como decirte, te comes un brote a un pan o una tortilla. Entonces para compararse que es lo más fácil, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues hemos tenido nuestros puntitos de riesgo, claro, ¿cómo no decirlo? Entonces, gracias a los vecinos de la lucha, que todavía estamos constante con eso, hemos parado algunos proyectos todavía. Entonces, el parque Mirador, Parques y Jardines, ahí nos tocó sudor y sangre, porque nos íbamos a machetear. Saliendo de la jornada del trabajo, íbamos a machetear, a limpiar el parque, y de esa manera fue cuando el Pelón de Alfaro rehabilitó el parque, porque si no haya sido, la cuestión de ellos es tenerlo en abandono para que la gente diga, claro, tener abandono para que la gente diga, no, pues no sirve, mejor que construyan. Claro. Entonces se da cuenta realmente lo que la comunidad, los que hacemos deporte, sabemos que la cuestión es. Entonces nos costó a Misa y a mí, saliendo de mi trabajo, yo llegamos y a machetear ahí cortadas, piquetes de agujas, de abejas, de muchos insectos que hay ahí. Nos tocó limpiados, hasta muchísimos hacíamos convivos ahí. Entonces de esa manera fue como rehabilitaron el Parques y Jardines, que también su proyecto era hacerlo de Iconia, unirlo con Parques y Jardines y ser propiedad de ellos mismos. Que aquí, para los radioescuchas que nos escucharon en Parque Rojo, cuando decíamos por qué es importante rehabilitar y qué es rehabilitar al espacio público, a esto nos referimos. Esto es rehabilitar cuando la gente lo recupera. Exacto. Para darle el uso que la gente necesita y requiere. ¿Qué quieres decir, Tocaya? Te interrumpí. Pues esto de la vieja táctica
esto que acaba de mencionar Chente, la vieja confiable de comenzar a dejar los parques en abandono, aquellos parques de los que te quieres apoderar. No, a partir de pandemia, pues ustedes recordarán cuando nos fuimos a confinamiento, pues no había la posibilidad de que saliéramos, y cuando se reabren los parques, precisamente bajo la administración de Enrique Alfaro, se cambia y se modifica la ley para que todos aquellos parques que estaban envallados, o sea, el caso, por ejemplo, del Parque Agua Azul, del Parque Mirador Independencia, o sea, aquellos que tenían un ingreso y una salida específicos y que tenían un cobro de, no sé, recuerdo, 5, 6 pesos o 7 pesos, una cosa así, tuvieran entrada gratuita. Y entonces uno de pronto dice, mira, qué buena onda que la dejaron en entrada gratuita, que ya no tienes que pagar los 7 pesos, pero luego con ese asunto comienza el discurso de es que no hay recursos para cuidar al parque, es que no hay recursos para darle mantenimiento, es que no hay recursos para bla, bla, bla. Y obviamente no hay recurso, dejarlo abandonado, evitar que no tenerlos con seguridad, evita que las personas vayan. Y entonces cuando la gente deja de ir a los parques, pues el siguiente paso es, hay que venderlo, hay que autorizar una torre de departamentos, hay que donarlo para un museo, hay que donárselo a mi amigo para que haga un saloncito de eventos. Y ahorita que dices eso, entonces, ¿cuándo fue que pasó lo del Guggenheim primero? Fíjate que ese asunto, obviamente, es una cuestión muy interesante. O sea, en 2009... la Fundación Guggenheim, que para quien no ubique más o menos de lo que estamos hablando, es una fundación de millonarios que pues tienen unas colecciones de arte verdaderamente espectaculares, de colecciones principalmente de arte moderno y contemporáneo, y pues no vamos a preguntarnos de dónde salen los recursos, pero pues tienen por todo el planeta colecciones de arte moderno y contemporáneo, y precisamente hacen esta fundación para lanzar el proyecto de los museos de arte moderno y contemporáneo mediante convenios con las autoridades de ciertas ciudades. Los convenios consisten en que las autoridades construyen la infraestructura y la Fundación Guggenheim obviamente da el nombre, ¿no? O sea, da la autoridad moral del proyecto, y además presta en rotación sus colecciones para que sean exhibidas en esos espacios. Le plantean a Guadalajara, y obviamente Guadalajara dice, sí, como no, ya triunfamos, ciudad primer mundo, por fin vamos a dejar de ser un rancho bicicletero, vamos a tener museo de la Fundación Guggenheim. Pero pues luego resulta que cuando la fundación comienza a ver con qué clase de autoridades estaba tratando, con que resulta que las autoridades estaban haciendo ahí unos tratos muy esquivos, muy chungos y muy rarunos, pues entonces la fundación dice, ¿sabes qué, amiguito? Dame mis trastecitos y yo ya no quiero jugar contigo, y entonces retira su participación del proyecto. Evidentemente, para estas autoridades que estaban haciendo su agosto y que pensaban hacer su agosto con la construcción de esta infraestructura, pues no les gustó para nada. No les gustó para nada que se haya retirado la fundación, y entonces dijeron, claro que sí, nosotros vamos a hacer nuestro propio museo de arte contemporáneo, moderno y contemporáneo, con mujerzuelas y juegos de azar, como dijo Bob Esponja alguna vez, no, como dijo, ¿no? Pero el caso es que, pues ellos dicen, de entrada ya era una cosa bastante rara, porque entonces tú dices, bueno, vas a construir un elefante blanco para exhibir ¿qué? Porque si la fundación ya retiró las colecciones, claro. ¿Qué es lo que le vas a poner al museo? O sea, te vas a traer a la Jumex, te vas a traer las de Harpelú, te vas a traer las de Slim, se las vas a pedir, te las van a prestar, no te las van a prestar, las vas a rentar, ¿cómo va a estar el asunto? ¿Qué va a pasar ahí? Pero bueno, el caso es que pues comienza el asunto de la construcción, se le dan de entrada se le asignan 25 millones de pesos para estudios de factibilidad, nada más para estudios de factibilidad. Posteriormente se calcula el precio que va a tener el proyecto en total, incluyendo la donación del terreno. Y prácticamente de la donación del terreno, y aquí es lo que a nosotros nos interesa mucho, originalmente se plantearon 11,000 metros cuadrados del Parque Mirador Independencia.
Obviamente estos 11,000 metros se han modificado. Ahorita están destinados 60,000 metros o sea, fue aumentando y aumentando. ¿60,000? 60,000 metros. Estamos hablando de, bueno, no sé cuánto sea 60,000 metros a 7 hectáreas. Nunca he sido muy buena para las operaciones matemáticas, pero si usted sí es bueno, hágala, por favor, para que sepa más o menos el porcentaje de parque que está invadido. Entonces, evidentemente, nos dicen, pues nos vamos a gastar 137 milloncitos de pesos. Digo, de dólares, ¿no? Nos vamos a gastar 137 milloncitos de dólares. En el 2012 arranca la construcción, se le encarga el proyecto a un despacho de arquitectura suizo que se llama Herzog y de Meuron, y ese mismo año se le entregan al proyecto otros 130,000 millones de pesos. Pero les encanta inflar las cuentas, claro, ¿no? O sea, claro. Ya lo hemos visto justo en el Parque Rojo y así. ¿no? De eso se trata. De eso se trata, exactamente. Ahí está el business. ¿no? Sí, claro. ¿Tú crees que lo van a dejar ir? Dato interesantísimo, se supone que este museo, este elefante blanco en el que nunca supimos que se iba a exhibir, iba a estar entregado en 2013. O sea, iba a estar terminado y entregado. Hace 13 años, incluyendo una renovación total del Parque Mirador, lo cual evidentemente no sucedió. Y en 2014 les dieron 30,000 millones más, en 2016 37,000 millones más, en 2019 40,000 millones más, y para 2025... Sí, hizo su tarea de radio escuchas, hizo toda su tarea. Para el 2025, ahora 2026 en el que estamos, resulta que el avance de ese proyecto tiene únicamente el 15% de la obra, no es más que cimientos echados a perder y sótanos abandonados, inundados. Una fosa espantosa, llena de basura, donde se cría cualquier cantidad de dengue. Obviamente no es casualidad que Huentitán tenga las cifras más altas de dengue, chikungunya y todas las cosas. No tenemos fiebre amarilla nomás porque está bastante bien erradicada del país, y no te aseguro que también la tendríamos, ¿no? Basura, gente que se mete a utilizar de motel clandestino, para nada es queja, pero ¿no? Y obviamente a consumir sustancias ilegales para que sea un nido de asaltantes. Bueno, terrible. Y evidentemente todo esto nos ha costado 237,000 millones de pesos. 237 millones de pesos. Entonces, fíjense nada más el asunto. O sea, 15% la destrucción de 60,000 metros cuadrados de un parque y un dineral gastado en todavía no sabemos qué. Bueno, supuestamente gastado. Supuestamente. No tuvimos. De 1 hectárea pasamos a 6 hectáreas, ¿no? Imagínate. Ajá, y aparte, este supuesto dinero, ¿no? Que se ha invertido y siguen las mismas varillas, exactamente la misma plancha de concreto. Exacto. Nada más con diferente color. Y además te voy a decir una cosa, nosotros que habitualmente estamos monitoreando el estado de este cráter, como cariñosamente le llamamos, el pozo, pues nos toca ver que cada temporada de lluvias vemos cómo se filtra agua por todas partes. O sea, evidentemente todo lo que ya hicieron está absolutamente inservible por la falta de mantenimiento y por el deterioro de la naturaleza. Y ahorita que decía Chente esto de que, bueno, supuestamente, usted dirá, radio escucha, pero ¿por qué son tan desconfiados? Ustedes porque andan diciendo que no se ha gastado ese dinero. No, pues resulta que posterior al abandono de Fundación Guggenheim y posterior a que termina la administración de mi queridísimo Cabecita de Rodilla, ¿cómo se llamaba? Así, Cabecita de Rodilla. Se me fue ahorita su nombre, decía mi abuelita, ha de ser bien tacaño, se te olvidó cómo se llama. Se crea una asociación civil que se llama Capital Cultural AC. Capital Cultural AC, que tiene además un fideicomiso exclusivo. Pero claro, dedicado. Les encantan los fideicomisos. Pues ya ven, dicen que se lava muy bien dinero y todas esas, y que se evaden impuestos y todas esas cosas muy bien con los fideicomisos, ¿no? Y entonces resulta que hay una señora que se llama Lorenza Dip, que es la presidenta del Consejo de GDL Capital Cultural, y pues un señor que se llama Aurelio López Rocha, que es el presidente y el operador del fideicomiso. ¿Qué andarán haciendo? Pues quién sabe, porque sigue siendo desde hace más de
casi 2 décadas ya, el asunto de un 15% de avance. Entonces, pues, bueno, aquí tremendo. Sí sería importante que si alguien de este fideicomiso nos escucha, que nos pueda dar una retroalimentación, porque sí, para nosotros es muy importante conocer con transparencia, con claridad, cómo es que estos recursos son destinados a esta obra, y con la preocupación, ¿no? La preocupación de que auténticamente vamos ahí siempre cuando hemos ido a hacer inspecciones. Está lleno de grafitis, está lleno de basura, está lleno, como dicen, de no me acuerdo cómo se llaman los huevitos de los mosquitos. Baromeros. Los baromeros, ajá. Y entonces, pues sí, ojalá que nos llamen para darnos un periodicazo en la boca, ¿no? Y que nos digan mal pensadas, bribonas, mal pensadas. ¿Y qué nos toca, Tocaya? Nos toca postal. No, todavía no. Sí, vámonos a una postal entonces. Esta es una postal sonora de la memoria viva de Jalisco. La lucha por el parque no empezó hace 2 años, empezó hace más de 10. Quienes viven en el barrio saben que en el mirador, allá, había árboles más de 15 metros de altura, talaron más de 100, nos robaron una cancha de fútbol, dijeron que iban a hacer un museo y hoy solo hay un agujero que, por cierto, lo pagamos nosotros. Hacen sus proyectos que terminan mal hechos y los problemas los terminamos padeciendo todos y todas. Ese es el ejemplo del Parque Mirador. Desde entonces decidimos ponernos a defender los parques de Huentitán. Y desde entonces empezamos con el Mirador. En el 2012 decidimos que ni los parques ni nuestra dignidad tenía precio. Muchos años, durante 10 años hicimos paseos en bici. También dábamos las clases de salsa, no sé si nos vieron aquí o en el Mirador. Y hicimos reforestaciones como don Arturo y todos los vecinos y vecinas. Y así durante más de 10 años estuvimos resistiendo. Yo sueño con que el parque sea un lugar donde los niños y las niñas sean reclutados por el fútbol, por el deporte, por el arte o por lo que quieran, no por las drogas y el cártel. Y eso solo lo entiende quien ha visto a los niños cómo están o el barrio. Por amor a Huentitán, por amor a la naturaleza, esta es su casa, aquí verá mucho amor y resistencia, aquí es alegría y vida, vamos a compartirla. Aquí muchas gracias a Javier Armenta, que nos permitió transmitir esto que fue parte de su discurso de apertura cuando inauguraron la AC. Hasta se me pone la piel chinita cada que escucho esa pasión con la que defienden y cómo lo vinculan con la dignidad que tienen como personas y con las labores que hacen. Entonces, si quieren ahorita para esta parte, podemos platicar de cuáles han sido las acciones que han tomado el espíritu de la resistencia, ¿no? Para reapropiarse de todos estos espacios, de no dejar que continúe el despojo y que conforma, ¿no? La resistencia. Sí, mira, pues yo creo que una de las principales acciones que hemos tomado es la presencia. La presencia. Tan importante. Tan importante, porque sí. como por ahí dicen muchas veces, y esto es una frase que a Javier se le brota muy a menudo, uno no puede proteger lo que o no amar lo que no conoce, ¿no? O respetar lo que no amas, ¿no? Entonces, nosotros evidentemente le tenemos un cariño profundo al Parque Mirador. Y entonces siempre tratamos, por muy ocupadas, estar con una presencia constante, viendo qué es lo que está sucediendo. Si ya nos podaron, si no nos podaron, los árboles que están enfermos, los que no están enfermos, lo que decía Chente, nunca en la vida cortan una rama de que tenga muérdago. Nunca en la vida se hace una poda. Ahí sí no gastan ni un peso. Nada, pero nada absolutamente. ¿Por qué? Pues porque resulta que es bien conveniente dejar que los árboles se enmuerdaguen hasta que un día caen o se mueren y entonces sí vas y lo podas y lo talas, ¿no? Y entonces esto de la presencia permanente, lo de buscar hacer cosas. En el Parque Mirador nosotros hemos hecho celebraciones del Día de Muertos, festivales culturales, días del niño, un montón de, los domingos que nos vamos a hacer las actividades de difusión de Huentitán Resistencia C. Ajá. Y evidentemente cada una de estas actividades
fíjate, la verdad es que estos han sido unos proyectos súper bonitos porque nos vamos, nos instalamos, nos aventamos, ponemos a todos los niños, liberamos a los padres un rato de la responsabilidad de andar viendo qué hace la cría y los ponemos a que hagan juegos, pero todos los juegos tienen que ver con el conocimiento de la naturaleza, con que nos den datos sobre animales, con que nos den datos sobre etcétera, etcétera. Entonces, además de darles un ratito de esparcimiento y de alegría, pues ahí estamos metiendo nuestra hachita de la educación ambiental. Siempre la actividad la cerramos con una práctica de siembra de hortalizas para que los niños se lleven su plantita sembrada para que la cuiden, precisamente porque estamos muy muy conscientes y somos muy creyentes de que para que la gente comience a amar y apreciar el valor de la naturaleza, tiene que estar en contacto con ella, tiene que conocerla. A mí me causa una desesperación absoluta darme cuenta de que Parque Mirador Independencia podría ser un polo de desarrollo ambiental y de educación ambiental maravilloso para la ciudad de Guadalajara. Y no lo hay. No hay una forma de difusión, no hay una forma de educación, no hay ninguna forma de concientización. Sí, claro, yo me acuerdo, ustedes no lo saben, radioescuchas, pero yo soy bien chismosa y ando normalmente acompañando a las resistencias. Me acuerdo que en una ocasión que Javier estaba dando una ponencia, justo sobre parque natural, les preguntó a los vecinos de ahí mismo de la zona quiénes ya habían bajado a la barranca, y nada más eran como 2 personas de los mismos vecinos de la barranca, ya sea porque la vida, el cansancio o por la fama que de repente se hace, que si te caes, que si no te caes. Entonces, que puedas defender algo con lo que no te sientes vinculado. A mí se me hace valiosísimo esto que comentas, Tocaya, de lo importante que es tener acciones que te ayuden a vincularte con este espacio. Obviamente la siguiente vez, si tú acampas en la barranca, si amaneces y se van a ver los pájaros, ¿no? Lo que le decían ustedes, la pajareada, ajá, para identificar qué pájaro vive en dónde, qué árbol es importante, y no lo puedes talar porque entonces te echas a esa especie en específico también, ¿no? Claro que lo vas a defender, claro que vas a decir esto es mío y no me lo van a quitar. Y esto precisamente no nos lo estamos inventando nosotros. Hay un gran pedagogo y educador brasileño que se llamaba Paulo Freire, que precisamente decía que la educación es una práctica de la libertad y una práctica de la conciencia social y de la conciencia ambiental, que si no entendemos de qué se trata la situación, pues difícilmente vamos a... Fíjate, yo no me acordaba de esto de las pajareadas, que además es una maravilla el Parque Mirador para la observación de aves, y no nada más de aves, de un montón, quien habitualmente, sobre todo si va uno muy temprano o ya tardecito oscureciendo, las posibilidades de que te toque ver algún tejón, de que te toque ver algún armadillo, un tlacuachito, un mapache, alguna viborita, algún reptil raro que habitualmente no conocemos, pues aumenta considerablemente. Que justo lo que están diciendo, ¿no? De las acciones para reapropiarse y para no perder ese espacio, como, es generar memoria, ¿no? Claro. Y la memoria es peligrosa, no para nosotras, no para la comunidad, sino para todas esas personas, hablando de la élite política, ¿no? Que quieren despojar de esos espacios. Entonces, justo generar esa memoria es importantísimo, seguir haciendo esas actividades. Sí, y ahí el relato oral, ¿no? Cómo ha sido importante para que Huentitán se mantenga vivo. Los relatos de Chente, el relato de Toño, que ya son realidades que no nos tocaron y no nos van a poder tocar porque ya no existe ese río, porque ya no existen esos grupos. Nos contabas alguna vez, Chente, ¿no? De cómo ahí se iban a entrenar los que corrían. Sí, exacto. Ajá. Sí, todo eso es muy bonito. Ahora muy poca gente va a correr, pero sí es triste, ¿verdad? Y yo quería mencionar una cosita importante que se estaba pasando a todos los radioescuchas. Cuando recién estaba en la administración pasada, qué bueno que ya no cobran en las unidades deportivas. Era un gusto para ellos. Totalmente el desconocimiento. ¿Qué es lo que pasó con eso? Privatizar las unidades, claro, darlas como dato. Sí, claro. Sí, es cierto. Y de hecho ahorita mencionábamos que precisamente de los que recordamos que les pasó exactamente lo mismo fue el parque Agua Azul.
Ah, el Parque Agua Azul. Y no se imaginan también ahí la de asedio que tiene. No, el de Anne. El de Anne. No, Uf. o sea, ese parque de verdad. Mire, de verdad a lo mejor usted dice, ay, estás diario abrazando árboles, estas desquaceradas abrazando árboles, no han de tener La energía que no, nos da. es que verdaderamente usted radio escucha, no se imagina el nivel de asedio, el nivel de hambre con el que ven, el antojo con el que ven a todos estos parques, porque evidentemente no es casualidad que alrededor de ellos se llene de torres de vivienda vertical, porque evidentemente claro que son una plusvalía. Cualquiera quiere tener, en lugar de tener una cartonera, en lugar de tener una avenida, quien tiene un parque a un lado, pues evidentemente su casa va a tener una plusvalía, va a tener un valor agregado. Sí, y deja tú afuera, o sea, lo que Adentro, se hace afuera. claro. Porque claro. luego viene que la concesión de Sí, esto, que la concesión del sí, otro, sí, que la sí. concesión, hasta el agua la terminan concesionando, ¿no? Que el caso del agua azul, también eso deja, y lo precisamente. que están persiguiendo siempre, pues es la ganancia monetaria. Absolutamente. Bueno, y ahora que estábamos hablando de cómo el espíritu de la resistencia se transmite mucho en la oralidad, vamos a escuchar un poema de Simón. Simón, muchas gracias por compartirnos tu alma tan artística siempre y por dejarnos inspirar por ti. Gracias, Simón. El soñador. Voy buscando la alegría de mi corazón. Voy buscando los primeros rayos del sol. Hoy escucho cantar a las aves con clamor y doy gracias a Dios por encontrarme tu amor. Hoy siento pasar el viento por mi cara, las brisas golpea y cierra mis ojos, y cubriendo con mis manos mi rostro, apareces tú como una hada. Qué bonita la naturaleza que nos permite soñar, con sus árboles y aves que no dejan de cantar, los lagos y ríos que corriendo van, los enamorados que no dejan de suspirar. Pues creo que aquí nos podemos enterar bastante claramente de por qué es tan fuerte, ¿no? La resistencia. Sí, hombre, yo creo que vivimos en esta época de la posmodernidad, de la voracidad económica, del espejismo mediático, ¿no? Del rayo láser que constantemente nos está cegando, a veces no nos permite ver que seguimos formando parte de esta relación absoluta e inmutable con la naturaleza, y no se trata de que usted no se ponga desodorante y ande en chanclas todos los días, radio escucha, se trata de que pues entendamos el valor de todo esto, ¿no? Sí, yo creo que si algo nos ha enseñado este recorrido ya por varios parques, no sé si en esta temporada alcancemos a abarcar los otros que ya mencionamos, pero podemos ver que no son casos aislados, ¿no? O sea, de entrada, la red de parques conforma una serie de bienes comunes que sostienen la vida, que sostienen la convivencia, que mitigan la desigualdad. La memoria, sostienen la memoria. Sostienen la memoria y a la par sostienen o defienden a la ciudad contra el cambio climático. Entonces, comprender su asedio es el primer paso para defenderlos y para poder imaginar una ciudad más justa, más verde, más habitable para todas y todos. Y pues pensando en esto, no sé si tenemos por ahí reacciones en el WhatsApp. No, en el WhatsApp no tenemos, nada más si alguien se rió del chiste de cabecita de rodilla. Cabecita de rodilla. Y tengo mejores, pero no me dejan decirlos, amigos. No, ahí está tu botecito. Ahí está mi bote de las groserías, exactamente. Tenemos que organizar por fuera una reunión para poder expresarnos. Para poder decir todo lo que pensamos de ese señor. Sí. Pues muchísimas gracias a Chente por habernos acompañado Gracias, el día de hoy Chente. en el programa. No, pues gracias a ustedes, aquí estoy a sus órdenes cuando a veces se pueda. Muchas gracias. Siempre muy Muchas bienvenido gracias, aquí Chente. con nosotras, Chente. Gracias. Muchísimas gracias a Zona Docs e IDEA, siempre por apoyarnos con este bonito proyecto. Sí, vamos muchas a gracias, tratar de sacar una nota para poder profundizar en esto y para enseñarles lo que debía ser el Mirador con el Guggenheim y cómo está ahorita. No se lo pierdan. Y Parece pues ya agujero Heinz. El Agujero Heinz. El agujero Heinz. recuerden seguirnos en las redes de la Coyotera Radio Comunitaria y también en las de Voces del Ahuehuete.
Y pues esperen en nuestro próximo programa para hablar del tercer espacio, donde tendremos varias reflexiones. Una frasecita muy bonita: reconocer que este hermoso mundo del cual somos parte es una tierra viviente, una tierra sagrada, y es la que sostiene cualquier forma de vida, incluida la economía dominante que niega a la tierra misma. Gracias. Vandana Shiva, filósofa. Voces del Ahuehuete. Resistencia, testimonio y esperanza.